Hola, hola, José Luis. Ve aquí a Lisette, saluda. Jorge, buenas tardes. Hola, Buenas Lisette. tardes. Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Noemí, buenas tardes. Bueno, pues vamos a iniciar esta doble sesión el día de hoy y el día de mañana a propósito del control de constitucionalidad y convencionalidad en materia de derechos indígenas. Me da mucho gusto estar con ustedes esta tarde, aquí para poder pues debatir algunas cuestiones relativas a este tema tan interesante de la interculturalidad. Vamos a... Hola María Dolores. Vamos a reiterar la dinámica para que ustedes puedan participar, y es que va a estar abierto permanentemente el chat. Pueden alzar su mano, incluso pueden abrir su micrófono, y cuando lo abran yo sabré que es justo para aportar algo, ¿no? Voy a tratar de hacer algunos como bloques, o sea, una explicación sucinta sobre un tema. Me voy a detener para escucharlos, porque es importante, ¿no? Hacer estas pausas para un poquito como para que el conocimiento sea colaborativo y no sea solamente un rollo de mi parte. Entonces, mira, Carla también estás en este diplomado. Carla Denise, bienvenida. Se van uniendo. Muy bien. Bueno, es muy importante que ustedes me acompañen en este ejercicio, porque ustedes ya tuvieron algunas clases de este diplomado de control de constitucionalidad y convencionalidad, y entonces pueden ayudarme también para que no se repitan los temas, ¿no? O sea, y pueden también ayudarme a decir, bueno, pues es cierto, hemos hecho esto, ya hemos reflexionado sobre esta cuestión, y entonces así no queda como, digamos, como redundante, ¿no? La exposición, insisto, y que sea muy constructiva. Esa es la idea, que sea sumamente constructiva. Entonces, yo voy a empezar, sobre todo esta sesión la voy a dedicar a hacer un análisis de los controles de constitucionalidad y convencionalidad. Y usted dirá, eso ya lo vimos, ¿no? Pero desde la perspectiva intercultural. O sea, lo que voy a intentar hacer es, pues, justo hacer una crítica a estas nociones, incluso una crítica al núcleo del propio diplomado, ¿no? De la idea de control, y esto nos va a servir de base teórica para que el día de mañana podamos analizar algunos casos prácticos, algunas cuestiones relativas ya concretamente a cómo es que las comunidades indígenas les ha servido o no estos mecanismos de protección, ¿no? Entonces, eso es lo que haremos, una reflexión, digamos, desde la decolonialidad, a propósito del control de constitucionalidad y convencionalidad. Bueno, lo primero que yo quisiera decir es que odio tremendamente y terriblemente la palabra control. Y no entiendo cómo en 2021 podemos seguir hablando de controles. Y me van a disculpar porque sé que están en un diplomado que tiene que ver con eso, y dirán, pues, ¿cómo, no? Si es la neta del planeta, voy a hablar de controles, pero piénsenlo ustedes, es totalmente contraintuitivo. O sea, es una palabra que debería ya de erradicarse de nuestro lenguaje, ¿no? O sea, y aquí es donde empieza como la discusión interesante, porque alguien puede decir, es que justo los controles son necesarios
porque es lo que nos permite que el poder no se exceda, ¿no? Que no haya abuso de poder, y es como se le mira, ¿no? O sea, se le mira como en esta gramática que se nos ha impuesto y que repetimos a veces sin pensar, que tiene que ver con esos contrapesos, ¿no? Me encanta hablar de contrapesos, pero es muy sutil, o sea, es que la idea de control supone de alguna forma verticalidad, o sea, digo contraintuitivo porque para una generación como la nuestra que se dice democrática, que se dice que está buscando, que se dice dialógica, que está buscando constantemente escenarios para construir conjuntamente cosas, lo que llamamos consensos y todas estas cuestiones y la idea de inclusión, pues el control es una cosa como anacrónica, ¿no? O sea, porque sí, o sea, el control sirve justo para limitar, pero aquí la pregunta es ¿quién limita a quién? Y un poco siguiendo a Walter Benjamin y después este desarrollo teórico que hace Giorgio Agamben, pues podríamos decir que si analizamos la historia, pues el control no siempre ha estado del lado de los oprimidos, ¿no? De las personas que lo necesitarían, ¿no? Eventualmente, pero en la mayoría de casos, o sea, control, inclusive el de constitucional y convencionalidad, sirve para mantener una serie de inercias, ¿no? Que llamamos el statu quo, ¿no? Porque justo así está planteada la modernidad, en términos de doble moral, ¿no? De doble discurso. Pues creamos cosas que supuestamente tienen que servir para algo, pero sirven para justamente lo contrario, ¿no? Tenemos esta problemática en la modernidad que se sigue acrecentando en la posmodernidad, ¿no? Como dice Riquet, lo que hicimos en la posmodernidad es exacerbar todos nuestros vicios, ¿no? No nos hemos librado de la modernidad, sino por el contrario, la estamos radicalizando. Entonces, en esa radicalización, pues se presenta esta idea de que se tiene que seguir hablando del control como una especie de, pues, de categorizaciones, podría ser el concepto, de clasificaciones, de segmentaciones, y todo esto, si se fijan, es una gramática absolutamente moderna, ¿no? O sea, de poner las cosas bajo rubros, enlistarlas, jerarquizarlas y finalmente, bueno, ponderarlas, como les gusta ahora a algunos constitucionalistas. Pero eso requiere de alguna forma que se establezcan estándares. Alguien puede decir, está bien, porque esos estándares supuestamente garantizarían cierta calidad en el servicio, ¿no? Pero no necesariamente, insisto, aquí la gran pregunta es ¿quién diablos impone esos estándares para que entonces esos controles se activen y tengan una función, ¿no? En cualquier caso, me parece que la palabra es odiosa y podríamos referirnos a cualquier otro concepto como articular o armonizar o coordinar, pero parece que incluso, o sea, la idea de control va más ad hoc con este afán controlador, ¿no? Pero no, o sea, no hay ciencia en el mundo donde se siga, digo, salvo la mecánica o la computación, que se puedan utilizar controles, pero yo creo que hasta en esas disciplinas están renunciando a esa idea, porque, insisto, o sea, es un concepto arcaico para una generación como la nuestra, ¿no? Entonces, dicen también las personas neurocientíficos, los psicólogos, incluso, pues, todo esto tiene que ver con o sea, es decir, las palabras conectan con cosas que nos detonan cosas, nos evocan cosas, nos simbolizan cosas, ¿no? Al final de cuentas, control no genera serotonina, ¿no? Por el contrario, o sea,
es una palabra que genera un estado de alerta, de desencanto, de alejamiento del ciudadano, del justiciable hacia las instituciones. O sea, si me dicen, vente para que te controlemos, pues no, o sea, es incluso un asunto hasta generacional, ¿no? Millennials, centennials, o sea, son generaciones y las que vienen todavía más que buscan justo esta posibilidad de la espontaneidad, de la mayor flexibilidad, ¿no? Y entonces, insisto, parece ya anticuado hablar de controles, ¿no? Ahora, ya hice, digamos, una crítica, podría ser hasta superficial, ¿no? Porque, bueno, pues es una palabra, ¿no? Pero vamos entonces ahora a ponerlo en términos conceptuales, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a hablar de derechos indígenas, porque vamos a hablar de interculturalidad, ¿no? Y entonces estos controles terminan siendo, insisto, en esta idea odiosa que genera como la modernidad de doble moral, ¿no? O sea, controlo para darte derechos, pero te doy esos derechos y también de paso te controlo a ti, ¿no? O sea, hay un asunto ahí que no me cuadra, que no termina por satisfacerme en esa gramática del derecho procesal constitucional, ¿no? O de la justicia constitucional. Porque al final de cuentas se trata de interpretación, o sea, se trata de interpretación y si ustedes lo piensan brevemente, de interpretación en favor o a favor de las personas, ¿no? De interpretación que genera bienestar común, la interpretación del bienestar común, ¿no? Porque también lo constitucional está cambiando. O sea, lo constitucional me parece, y quizá la idea de control está más ligada como una especie de actividades o de funciones meramente logicistas, ¿no? Matemáticas, calculadoras, frías y calculadoras, porque claro, se trata como de, o sea, ustedes hagan como una especie de asociación de ideas, ¿no? Entonces, control de constitucionalidad y convencionalidad es no sé, en las ferias antes, en las ferias de pueblo, vendían unas tabletas así donde había unos cuadritos de madera que tú ibas como moviendo porque había solo un huequito, eran de números o para crear imágenes, ¿no? Entonces, tú solo te podías mover a donde te permitía ese marco, ¿no? No podías ir más allá de ese marco, ¿no? Y le vino bien a una generación que era muy desconfiada y que pensaba que necesitaba restringirse a esos marcos, que tenía que hacer esos cálculos para alcanzar ese diseño. Y nosotros somos una generación que rompe ese marco, saca las figuritas, las acomoda de diverso modo, ¿no? Entonces, parece que es como tratar insisto, de articular todas esas cuestiones para tener como una especie de explicación o resultado que resulta, según los argumentólogos, convincente para justificar una acción propiamente de la justicia, en este caso constitucional, o de la justicia constitucional que aplica las convenciones, ¿no? Entonces, me parece que lo constitucional está hoy cambiando. Ya no se trata solamente de esos esquemas reducidos, sino se trata de una interpretación mucho más dinámica, y quédense esta palabra, subrayenla, apúntenla, pónganla en la pared, ¿no? Necesitamos un constitucionalismo más dinámico, y no solo, o sea, porque yo lo venga a decir, ¿no? O sea, es una exigencia que la sociedad le está marcando a los operadores jurídicos y a las operadoras jurídicas constantemente, ¿no? Necesitamos de criterios que sean mucho más rizomáticos, mucho más, decía yo, flexibles, que permitan la adaptación, ¿no? No buscar ese esquema de esto cuadra aquí, esto casa acá, esta es la categoría tal, ¿no? Sino justamente, puesto que la base de todo esto es
ese ejercicio democrático, requerimos voy a usar un concepto que ahorita se me acaba de venir a la mente, pero necesitamos liberar la argumentación jurídica, necesitamos emancipar la argumentación jurídica, necesitamos emancipar a la interpretación constitucional. ¿Por qué? Porque entonces el asunto es que le hemos ceñido la interpretación constitucional a pequeños esquemas y solo a intérpretes muy específicos y entonces esto impide esa dinamicidad que la sociedad espera, ¿no? O sea, esas sinergias que puedan darse para que todas y todos alcancemos esos anhelos, esas expectativas que tenemos, ¿no? Y lo digo justo en esta primera parte de esta doble sesión, porque si pensamos que esos esquemas los ha impuesto una cultura, la cultura mestiza, nosotros los ladinos, entonces para liberar, es decir, para hablar de interculturalidad, para hablar de cómo vamos a incluir a esas otras culturas, justamente necesitamos emancipar a la interpretación constitucional. Porque si me han seguido hasta aquí, la interpretación constitucional hoy por hoy, entonces es vertical, es jerarquizada, es categorizada, y bueno, voy a sumar otros que son mucho más rudos, ¿no? Es clasista, es racista, es una interpretación constitucional elitista, ¿no? Y por eso cuando digo debemos liberarla, debemos emanciparla, justo pienso en dotarla de todos estos antónimos que insisto, no son idea mía, es una exigencia social. Es decir, tenemos que hacer una interpretación constitucional mucho más incluyente, inclusiva, democrática, mucho más, curiosamente, mucho más humanista, ¿no? Mucho más pensado en las personas y menos en las reglas. Eso es lo que necesitamos, eso es lo que tenemos que empezar a preguntar. Y si es eso, entonces no tendríamos que estar hablando de controles, no sé si me explico. O sea, ya junté las dos cosas, ¿no? ¿Por qué no controles y por qué constitución y convención entendidos o sea, esos fenómenos entendidos de otra manera? Y entonces ahí llegamos como a juntar esas dos explicaciones en la cual entonces vamos a hablar así, esta armonización, esta interpretación constitucional tiene que ser muy dinámica, ¿no? Muy humanista, bueno, y al rato, y me voy a corregir también con lo del humanismo, pero por ahora dejémoslo así, mucho más sustentable, si quieren ustedes, porque efectivamente vamos a meter también ese elemento, el elemento medioambiental, que es el que están demandando las comunidades indígenas, y en definitiva quizá pudiéramos encerrar todos estos ideales o principios en una sola palabra, ¿no? Una interpretación constitucional y convencional más interculturales. Y que me estoy quedando con intercultural porque alguien podría decir más interseccionales, ¿no? Entonces, a ver cómo lo vamos pensando. Bueno, hasta aquí eso. Mirna, ya te extrañaba, Mirna. Adelante. Hola, doctor. Buenas tardes a todos. Buenas, doctor. Siempre es un gusto saludarlo. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo en que la palabra control es odiosa, ¿no? Yo creo que desde el momento en que uno la escucha, uno dice, bueno, ¿por qué me quieren controlar, no? Sin embargo, pues a veces pienso que efectivamente sí se debe de llamar control constitucional y convencional, porque pareciera que te dicen, a ver, ya no vas a estás amarrado, pero te suelto la cuerda a que puedas caminar aquí, pero nada más aquí, no te dejo salir más allá, o sea,
solo dentro del ámbito que yo te doy de libertad es lo que queda, ¿no? Y a veces, bueno, yo estaba pensando en que el control convencional, pues bueno, finalmente negociaciones que se hicieron entre varios países y de alguna manera se ponen de acuerdo, pero pues ahí se avanza hacia una nueva soberanía o hacia otro tipo de soberanía. Pero me pregunto también, si nosotros como, vaya, como mestizos, como mayor parte de la población del país, pues no repetimos el mismo esquema con los pueblos y comunidades originarios, ¿no? En que también queremos decir, ay, sí, defendemos tus derechos, pero pues nada más hasta cierto límite, porque llega el momento en que hay cosas que a uno no le parecen o que dice no, ya, porque se le tienen tantas consideraciones o porque van a dejar que sigan sus normas o sus costumbres. Entonces, ahí es donde entra así como que mi confusión. Digo, lo ideal sería que realmente fuera una armonización, una coordinación, pero supongo que vamos avanzando hacia ello, poco a poco. Gracias. Gracias a ti, Mirna. Sí, es que justo por ahí, por donde estás tratando de explorar de manera muy intuitiva, es por donde yo estoy haciendo la crítica, ¿no? Porque, o sea, la idea de control necesariamente apela a una idea de superioridad moral, de superioridad cultural, ¿no? O sea, es decir, alguien controla a alguien más, ¿no? Entonces, si nosotros, como tú dices, ¿no? En un afán justamente de articular estas cosas, jamás nos dejaríamos controlar por las comunidades indígenas o por otras culturas, ¿no? Y entonces nos llevaríamos otra vez al mismo callejón sin salida porque somos mayoría, porque somos más fuertes, porque nosotros, como mestizos, o sea, logramos articular todas las instituciones y te las impusimos a ti, ¿no? Entonces, quizá por ahí, ¿no? O sea, es decir, reinventar la idea de lo constitucional y reinventar ese ejercicio de interpretación sobre la Constitución. Yo incluso soy más radical, y ya lo saben, yo opino que cualquier persona dentro del territorio mexicano interpreta la Constitución. Eso es un hecho, o sea, no es una suposición, es un hecho. Todos interpretamos la Constitución. Y esa interpretación tiene un valor, ¿no? Pero ese valor no se lo podemos dar ab initio, ¿no? O sea, no podemos decir, vale más esta interpretación que esta otra, ¿no? Sino que tendría que valer en función del caso, en función de la situación, exacto, y tendría que ser horizontal, ¿no? Porque si no, entonces decimos, lo que diga ese señor es una interpretación de más calidad que lo que dice este señor, entonces estamos apostándole a un sistema, en donde las formalidades determinan el peso de la interpretación, no donde la interpretación per se determina su peso. No sé si me explico. O sea, estamos cayendo en una falacia de autoridad, ¿no? Esto es mejor que esto simplemente porque este señor se viste mejor, ¿no? O porque este señor tiene este cargo, o porque este señor... Entonces, los indígenas y las culturas indígenas nunca van a poder tener una interpretación correcta y adecuada de la Constitución, en principio porque no es su Constitución. Porque es una Constitución que les impusimos, por decirlo así. Por ahí es donde pretendo utilizar esta cuestión de la interculturalidad como una especie de crítica a la visión estructurada, vertical del constitucionalismo. Perdón, Mirna, porque muchas cosas a lo mejor las dijimos en los otros diplomados, pero como ustedes son asiduas asistentes a nuestros diplomados, pues corremos ese riesgo, ¿no? Carla. Gracias, doctor. Qué gusto verle y darle continuidad a lo que estábamos viendo en el otro diplomado el día de ayer. Creo que ahorita que hace referencia al control de convencionalidad y constitucionalidad, es interesante cómo usted hace referencia a la palabra control. Realmente yo no estaba, cuando me escribí ese diplomado, no estaba nada empapada en la cuestión de ese tema. Para mí era algo nuevo.
O yo escuchaba mucho que abogados decían, no, es que el control convencional, constitucional, y yo, pues, pues, ahora sí que se va a oír raro, pero ay, qué padre, ¿no? Interesante, pero estaba yo en ceros, y ya conforme estuve escuchando, viendo y todo eso, sí es interesante, tal vez sí es importante, pero como usted bien precisa, la palabra control tal vez no es la adecuada. ¿Por qué? Porque tal vez yo podría decir, o la palabra que se puede, o yo sugiero, es como que valorar, revisar la cuestión constitucional y convencional, ¿no? ¿Por qué? Porque se debe de aplicar a los casos concretos, porque no se puede aplicar a cuestión general, sino que ya cuando uno hace uso tanto de las cuestiones convencionales como constitucionales, es porque estás aplicando a un asunto en específico. Entonces, al decir control, para mí es como una cuestión genérica, así control, pero controlo a todos. Entonces, más bien sería como reviso, pero caso concreto, por las circunstancias que se estén dando. Y en el transcurso de este diplomado me he dado cuenta, bueno, no sé, desde mi perspectiva, muchos compañeros tienen demasiada experiencia en cuestiones de resoluciones y todo eso, y voy a tomar sus palabras que el día de antier usted hizo referencia en un diplomado, en que en ocasiones ocupamos las reglas para saber cómo evadirlas. Nos volvemos muy formalistas en cuestión de los procedimientos, y creo que también en ocasiones queremos conocer esa cuestión del control constitucional y convencional para ver de qué manera puedo evadir esas cuestiones, ¿no? O esas situaciones. Y trasladándolo al tema en específico, que son las cuestiones indígenas, creo que como usted mismo hizo referencia en un tuit cuando fue el Día de la Constitución, creo que esa Constitución ya no existe. Ha habido muchas reformas y creo que puede tener la esencia, pero no es la misma, ¿no? Y en la cuestión de las comunidades indígenas, creo que resaltó un poco más con la reforma creo que del 2011, la cuestión de los derechos humanos, ¿no? Donde ella hizo precisión de las comunidades indígenas, respetarles y todo. ¿Por qué? Porque nosotros hasta como mexicanos somos clasistas. Decimos, ok, no, tú esto, tú aquello, y se nos olvida que nosotros también tenemos orígenes indígenas. Entonces, ahorita actualmente tal vez los lugares que sí están más allegados a las comunidades indígenas, como usted hace referencia, desconocen la Constitución. Ellos no les puedes hablar de que, es que la convención tal o el tratado tal, porque van a decir, pues eso con qué se come. ¿Por qué? Porque no lo conocen, porque su realidad es muy distinta a la realidad que tal vez tenemos nosotros. Y eso en ocasiones lo que tanto nosotros como abogados, como las autoridades administrativas y jurisdiccionales olvidan, de que ellos también necesitan ser apoyados, pero explicándose, yéndose al origen. Siempre lo he precisado, para poder conocer la verdadera situación de las comunidades indígenas es viéndonos al origen. ¿Por qué? Porque es muy fácil verlo desde una perspectiva que no lo estamos viviendo. Y en su momento lo comentábamos, ¿no? Esas cuestiones de tratar de hacer control llegan a generar conflictos en los mismos comunidades, y es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros desgraciadamente, o los que están más allegados a la cuestión de materia electoral, pueden causar eso, ¿no? Se pretende cuidar o proteger sus derechos políticos electorales, pero en ocasiones ya nos estamos entrometiendo en su vida interna como comunidades, ¿no? Y es cuando empiezan como que más álgidos esas situaciones. Y como le hacía referencia, en control de convencionalidad y constitucionalidad, creo que, como usted lo indicó, no es la palabra control, sino una revisión a la Constitución y a los tratados que puedan ayudar al caso concreto, ¿no? Yo creo que ese tema tiene mucho para desarrollar y todo eso, y yo creo que mis compañeros que son de diferentes estados pueden aportar mucho. ¿Por qué? Porque cada estado es diferente, porque viven situaciones diferentes o ven situaciones diferentes en sus comunidades indígenas. Entonces, ¿sería cuánto, doctor? Sí, gracias, Carla. Muy interesante. Muchas cosas que comentar a propósito de lo que mencionaste. Brevemente, para darle la voz a Lisette y a Omar, Alejandro, hablas de lo que los teóricos llaman
legislación negativa, ¿no? O sea, es decir, decías tú, es que no se puede volver como una serie de reglas que se generalizan si no son el caso concreto, ¿no? O sea, tú decías, los controles yo lo entiendo justo como eso, como un espacio donde se restringe, ¿no? Vamos a decir, ¿no? O sea, control es eso, es restricción, ¿no? O sea, se limita un cierto tipo de acción que desde la visión de quien está haciendo esa actividad de control se ve como lesiva para otras personas, ¿no? Entonces, solo puede ser para ese caso concreto, aunque obviamente justo eso les encanta discutir a los constitucionalistas, de si ese control que se está llevando a cabo, esa interpretación, es solamente para un caso concreto o se puede en algún mecanismo de jurisdicción constitucional que genere un beneficio para la mayoría, ¿no? Entonces, el famoso control difuso, ¿no? Le dicen, bueno, así se llama, control difuso, ¿no? El control relativo y el control difuso. Entonces, se discute en eso, pero miren, todo eso es teoría, no sé si me explico, o sea, todo eso es como, ¿y cómo le hacemos aquí? Y entonces se van limitando, ¿no? Entre los poderes. Todo eso apela, insisto, a mí me parece una teoría sumamente anacrónica, ¿no? O sea, a una discusión sumamente escolástica, ¿no? O sea, en donde, bueno, es que el principio de división de poderes, cuando ese principio nos lo fuimos inventando con el tiempo y cada vez o sea, va acomodándole a cada teórico y a cada explicación constitucional como le conviene, ¿no? Porque pues vemos que obviamente en los distintos niveles y en las distintas etapas históricas y en los distintos procesos constitucionales tienen una función, ¿no? Mayor o menor. Es decir, esta idea de que el juzgador a veces legisle o que el legislador a veces juzgue o que el ejecutivo a veces legisle o que el ejecutivo a veces juzgue y se entrometan supuestamente en funciones que no debieran de ser, ¿no? Y uno piensa, bueno, pues si se entrometen, ¿por qué no hacerlo así, no? ¿Por qué no institucionalizarlo de ese modo y mejor ir hacia un lugar en donde todas esas cuestiones se superen estos preconceptos, estos prejuicios que traemos arrastrando de señores del siglo XVIII que a veces ni siquiera los dijeron así, pero nosotros les atribuimos que lo dijeron así? Y yo digo, ¿cómo defienden a Rousseau, a Montesquieu, a Locke, a Hobbes? Ni son de su familia, ¿no? Y ahí están defendiéndolos como si les fueran a pagar un dinero por defenderlos, ¿no? Ya, o sea, que no nos van a agradecer, ¿eh? Créanme, nadie nos va a agradecer si les hacemos el caldo gordo a estos señores. Bueno, y entonces lo que después dice a continuación es muy interesante, ¿no? Entonces dices, efectivamente se trata de una labor distinta, ¿no? Que, bueno, ahora se ha significado a través de la palabra control. Yo hacía la propuesta, pues si le podemos poner otro nombre, pongámosle otro nombre, pero bueno, si se llama así, pero significa otra cosa, no estoy, digamos, no me molesta, y lo que significaría, dices tú, es justamente eso, ¿no? O sea, es tratar de ver si hay una norma que nos convenga o que nos convence para lograr. Y dices tú, cuidado, porque a veces ese es el pretexto para generar conflicto, mayor conflicto en las comunidades, ¿no? Porque nuestra visión occidental nos dice, estos malditos retrógrados de las comunidades indígenas que no cumplen con los derechos humanos, no sé qué, ahí les va mi control, ¿no? Y entonces resulta que el control de convencionalidad y constitucionalidad sirve para generar una violencia dentro de la vida comunitaria indígena. A veces, o sea, yo entiendo que a veces es necesario, o sea, no la violencia, o sea, sino que es necesario ejercer ese control en aras de quizá personas o miembros de esa comunidad que lo requieren, pero, insisto, apelando a la historia, la mayoría de las veces es pura prepotencia occidental diciendo, vamos a meterlos en cintura. Exactamente, vamos a controlarlos. O sea, el control de constitucionalidad y convencionalidad, o dicho de otro modo, bajo el lema, defendamos el control de constitucionalidad y convencionalidad, se han de haber hecho cientos de atrocidades en este país, ¿no? Justo por eso, ¿no? Por no superar el asunto
procesalista o formalista y ver que lo que cuentan o deberían contar son las personas. Uno, porque así lo dice la Constitución en el artículo primero y porque en el artículo segundo, además, eso es derecho. Pues si vas a controlar, pues también controla, o sea, es decir, también incluye ese derecho. ¿No? Porque eso, vía la interpretación constitucional, es también derecho. Entonces, no te gusta y por eso lo controlas, pues estás mal, porque no es que tú lo tienes que crear, son ellos que lo crearon y lo crearon por alguna razón. Lo que hay que tratar es de armonizar, no de controlar. Quizá esa es mi idea, pero por ahí iríamos. Ahorita vamos a hablar de lavado de derechos, que es un concepto que acabamos de crear hace poquito y que está sirviendo mucho para desenmascarar esta idea de la prepotencia en la interpretación constitucional. Lisette, adelante. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, empezaré diciendo que me acaba de echar sal a la herida, doctor. Y me explico por qué. Recientemente interpuse un juicio ciudadano local. Cae en la ponencia de un maestro de medios de impugnación que me enseñó a que nosotros teníamos que abrir nuestra mente para poder ser más humanistas, sentar sentencias humanistas, con el principio pro persona, atribuciones constitucionales y convencionales y todo. No pensé que le fuera a tocar a este maestro mi juicio. Le toca a él y entonces adiós toda esta perspectiva y dicta sentencia aplicando netamente la ley. Y entonces dice, no existe, no hay forma, está infundado, es inoperante. O sea, yo dije, ¿qué pasa? Y bueno, platicando con personal del tribunal, pues me percato que pues también existen factores y circunstancias externas que obligan al juzgador a dictar una sentencia de una forma o de otra. Entonces, sí me echó sal a la herida porque pues fue una decepción para mí, pensando en que iba a dictar la sentencia favorable al ciudadano y pues resulta que no, ¿verdad? Y pues atendiendo a una situación ya en comunidades y pueblos originarios, también se me hace, desde mi punto de vista, pues discriminatorio de ellos mismos, decir, soy indígena para que me hagas más caso, para que tomes más en cuenta mi derecho, para que yo pueda realizar o llevar a cabo o que dictes sentencia favorable, nada más por el hecho de mencionarte en mi demanda que soy de un pueblo originario. Y eso se me hace injusto, porque hay personas que todavía pues sienten vergüenza de pertenecer a estos pueblos originarios y que no lo manifiestan. Entonces yo tampoco puedo decir, ay, sí voy a meter en la demanda, porque pues si ellos no quieren atribuirse esa adscripción, aunque tengan todos sus usos y costumbres, pues al final de cuentas es muy difícil pues encontrar esta balanza, ¿no? En estos términos. Entonces, bueno, ese era mi comentario, doctor. Sí, menos mal lo dijiste que le eché limón, ¿no? Pero bueno, igual la sal quema, quema igual que el limón. Limón a la herida, ¿no? Mira, sí, justo eso, ¿no? Mi garantismo llega hasta donde la estadística quiera, ¿no? Hasta donde me lo permitan los requisitos y las formalidades y todas estas cuestiones. Sí, y créeme que le sucede a mucha gente, ¿no? Que en el aula, ¿no? O en la tribuna es garantista y luego ya en el trabajo día a día, pues opta por la fórmula más fácil, que es la fórmula de la legalidad, ¿no? Incluso, bueno, pues, hay, digamos, análisis sumamente profundos y detallados sobre la actividad de la justicia federal en México,
en concreto de la Suprema Corte, que demuestran que aunque se insista mucho en que es un tribunal constitucional y que tiene la posibilidad de hacer estos controles, pues normalmente se apela a una legalidad, ¿no? Ahora, ojo, aquí está lo interesante, porque de alguna forma la Constitución es una ley también. Y los tratados internacionales también, o sea, su estructura es de ley. Me voy a explicar, ¿no? O sea, uno ve como una especie de salvamento la Constitución y la convencionalidad, pero no importa, o sea, si el intérprete, si el hermeneuta es obtuso, no importa qué tan liberador sea el derecho constitucional o convencionalidad o convencional, lo seguirá interpretando en la manera en la que le permita desprenderse de esos casos difíciles o de esos asuntos donde se requiere pues, de mucha mayor fortaleza, ¿no? De mucha mayor, pues eso, de mayor arrojo para hacerse de un caso, ¿no? Entonces, no importa, o sea, al final, o sea, nosotros tenemos en esta idea como ascendente la esperanza, esa es la palabra, la esperanza de que, bueno, como subamos de nivel, pues a lo mejor ahí sí ya nos toca que entonces se haga una interpretación de acuerdo a la justicia, no de acuerdo a las reglas. Insisto, es igual regla la que está en una ley estatal, en una constitución estatal, la que está en una ley federal, como la que está en la Constitución Federal. Son normas, o sea, son normas que son producto de la interpretación de alguien respecto de un caso, pero el caso es otra cosa, o sea, juzgar es otra cosa. Entonces, nosotros entenderíamos como control a veces el arriesgarse, el ir para adelante, el buscar la justicia, pero no necesariamente. Control también puede ser autorrestringirse para no permitir el ejercicio de un derecho o no permitir el beneficio de una persona, porque qué peligro, ¿no? Qué peligro que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ahora sí se atreviera a decir que la prisión preventiva oficiosa es inconstitucional, como lo es, porque está el principio de inocencia. Pero justo usando la interpretación constitucional dicen, no, no lo es. Y 2 años está bien. Oye, pues 2 años es una vida para muchas personas, ¿no? Y no son 2 años. Hay gente que ha estado ahí 12, 10 años, ¿no? Bueno, pero ya ahora vino la Corte Constitucional a decir que va a tomar cartas en el asunto. Después de 12 años, ¿no? O 15 años, no sé cuánto. Y esa es justicia. Tampoco es justicia la de la Corte Interamericana. Es que es otro tipo de justicia. Pues no sé, pero o sea, no sé en qué mundo ustedes piensen que pueda estar una persona esperando salir de la cárcel cuando es inocente 15, 20 años. Aunque sea muy especial la justicia interamericana, ¿no? No sé, entonces, o sea, eso como que nos cuestiona a nosotros como sociedades. O sea, es decir, ¿no será que nosotros quizá hemos creado todas estas herramientas y todos estos instrumentos para curarnos en salud, para calmar nuestra conciencia? O sea, al final es... Lo dejé de escuchar, no sé si todo. Ah. Ya. Es que se fue la luz en toda la Escuela Judicial Electoral. Esperen, voy a cerrarla. Bueno, ya estoy aquí. Entonces, les digo, por eso yo le llamo esto lavado de derechos. Porque, insisto, no es la herramienta, quizá no incluso ni siquiera es el nombre, ¿no? Y no es lo que hacemos con la herramienta, lo que hacemos con...
Hola. Ya. Estoy aquí. ¿Cuántas maldiciones dije misma? 1, 2, 3. ¿Ninguna? ¿Todo bien? ¿Sí? Todo bien, bueno. doctor. Ninguna. Bueno. Es que, ya ven, por eso el home office es mejor. En mi casa no pasan estas cosas. No, sí pasa, sí llega a pasar, pero no pasa tan seguido. Aquí estábamos 4 profesores dando clase ahorita en la Escuela Judicial Electoral porque hoy nos citaron aquí y yo creo que todos se quedaron en la misma situación que yo, pero bueno, seguimos. Les decía yo, lavado de derechos, porque entonces a través de estos mecanismos tú puedes postergar, o sea, dices, controlo, o sea, hago un cálculo constitucional, un cálculo convencional y digo, no alcanza, y no alcanza, y no alcanza. Y se posterga la justicia, se niega el acceso a la justicia, ¿no? Entonces se vuelve una tremenda contradicción, porque parece tan lindo el derecho constitucional y el derecho convencional, pero al final se vuelve odioso porque estando tan a la mano, estando tan cercano, no lo puedes tocar. No lo puedes tocar porque hay un mendigo control que te lo impide. ¿Sí? Omar, adelante. Gracias, doctor. Buenas tardes para todas y para todos. Me parece muy interesante lo que menciona y no sé si a usted le gustaría más como en Estados Unidos el Judicial Review, ¿no? No sé tampoco si la Constitución establezca control constitucional o intérprete último, que pienso que no es lo mismo. O sea, en ningún lado están diciendo que nadie puede interpretar. Todos pueden interpretar, pero al final el último intérprete va a ser el Poder Judicial, ¿no? Entonces, ahí esa sería mi primera apreciación. Después, me acordé de la película de los Croods 2, ¿no? Llegan los Croods, cavernícolas, y quieren gozar de todo lo bueno que tienen los que ya no eran tan cavernícolas, pero no están dispuestos a hacer lo mismo que ellos hacían. Entonces, no se me hace justo querer tener lo bueno sin llevarte la friega, ¿no? Entonces pienso lo mismo, no sé, como todas estas ideas comunistas, es que todos debemos de ser iguales y tal, pues sí, porque tú aspiras a lo que está arriba de ti, no lo que está abajo de ti. Si nos dijeran ahorita, todos somos profesores de la Escuela Judicial Electoral y que a todos nos paguen lo mismo, pues no inventes, este escuinte ni siquiera ha acabado la carrera, ¿por qué? Yo hasta tengo doctorado, ¿no? Entonces, o sea, pienso que a veces nos gusta la igualdad, pero para arriba, no para abajo. Y pues sí, creo que ya sería todo. Sí, gracias, Omar Alejandro. Bueno, sobre la primera pregunta, no, yo te diría, o sea, no estoy teniendo un modelo en la cabeza específicamente, al contrario, yo diría, dejemos de buscar modelos, pensemos en nuestro contexto histórico, social, ¿no? y político, cultural, y a partir de él construyamos mecanismos que sean mucho más acordes con lo que buscamos, ¿no? Al final lo que buscamos es tener que la mayor cantidad de personas, lo voy a enunciar así, como dicen pausadamente, la mayor cantidad de personas tenga el mayor acceso posible a los bienes comunes, ¿no? Ese es, ¿no? Ahora, es cierto que no va, o sea, lo que tenemos que estar conscientes es que eso, en principio, no va a ser posible de manera, ¿cómo diré? Absoluta, ¿no? O sea, va a haber excepciones a eso, ¿no? Porque este lema de todos los derechos para todas las personas, pues es un buen eslogan, pero es imposible, es irreal, ¿no? Entonces, yo creo que somos una generación que ya busca cosas más concretas, más específicas y más materializables, ¿no? Menos rollos, menos discurso, ¿no? Más acción, ¿no? Por eso, porque estamos saliendo de una etapa, como lo es la modernidad, donde todo fue rollo y discurso y grandes relatos y grandes historias, ¿no? Entonces, eso además está demostrado, insisto, las generaciones nuevas, los centennials, los millennials, son así, o sea, queremos las cosas ya, la neta, ¿no? O sea, no me estés echando choro. Entonces, yo diría, busquemos mecanismos que dentro de nuestro contexto puedan funcionar así. De hecho,
La idea de que Crescencio Rejón, el juicio de amparo, era más o menos en ese sentido. Después nosotros lo echamos a perder, ¿no? Los famosos principios del juicio de amparo, lo único que han hecho es, insisto, postergar el acceso a la justicia, cuando Crescencio Rejón lo veía como algo muy sencillo, ¿no? Entonces lo fuimos complicando para que entonces fuera fácil manipularlo, fuera fácil administrarlo, ¿no? Entonces, y Crescencio Rejón, sí, en su momento, pues sí vio el Judicial Review y vio el derecho aragonés y vio muchas otras fuentes como para darse una idea, pero pues igual creo haríamos nosotros, ¿no? O sea, en algún momento mirar cuáles son las cosas que podemos corregir de lo que ya tenemos o qué otros mecanismos. Yo por eso pienso que lo primero que yo haría es cambiar la gramática. O sea, no hablaría de controles, ¿no? Lo vería de manera más horizontal. Ahora, eso nos lleva a tu segunda pregunta, ¿no? Dices, es muy fácil apostarle a algo buscando esta igualdad sustantiva, ¿no? Que sea mucho más horizontal y eso, cuando lo ves, dices tú de arriba hacia abajo. Yo no creo que exista el arriba y el abajo. Ese es el asunto. O sea, al final eso es la modernidad. O sea, es un asunto aspiracional, ¿no? O sea, poner justo arriba y abajo. Cuando las comunidades indígenas lo ven de manera más sustentable, eso quiero decir, ¿no? O sea, estar arriba es tener un coche, quizá no, porque contaminas más. Arriba es quien puede ir a su casa en bicicleta o caminando, porque no solo hace ejercicio, sino que además y tienen mejor salud, sino que además tienen menos estrés, tienen mayor calidad de vida. Entonces, ¿qué es estar arriba o abajo? ¿Sí me explico? O sea, lo que tenemos que discutir es cómo hacemos para vivir mejor. Y esa filosofía es filosofía indígena. De hecho, les voy a dar un tip. Es filosofía que se ha llevado a un discurso constitucional en lo que le llaman el nuevo constitucionalismo latinoamericano, ¿no? Entonces, ahí hablamos del buen vivir. O sea, no se habla de controles de constitucionalidad, se habla del buen vivir. ¿Cómo hacemos como abogados, como constitucionalistas, para generar el buen vivir? ¿No? Entonces, no es generar rencillas, digamos, entre una clase y otra, no es verlo a partir de clases, ¿no? Sino es verlo a partir de las personas y de los grupos de personas que integran la comunidad de manera concéntrica y que tenemos que articular para lograr de manera simbiótica repartir esos bienes comunes que tenemos a disposición. Y ahí entonces no es que todos tengamos, como dices tú, que ser profesores investigadores de la Escuela Judicial Electoral, ¿no? No, es que no se trata, unos tienen que ser una cosa y otros tienen que ser otra cosa. Lo que tenemos que quitarnos de la cabeza es que ser algo es ser mejor que otra cosa, no sé si me explico. Pero si no hubiera campesinos, yo no podría estar sentado aquí esta tarde, porque no hubiera podido comer, porque hubiera habido una crisis tremenda en el país y entonces estaríamos matándonos por víveres. Entonces, el problema es que el campesino gana muy poco, pero no es mejor una profesión que otra. Son profesiones distintas, son actividades distintas. ¿Sí? Más o menos. Entonces, esa es la idea. Esa es justo la idea, que hagamos cada quien lo que le corresponde y que más o menos sean equilibrados los recursos que están a disposición y lo que se ganaría a partir de ello. Lisette, adelante. Muy rápido, doctor, para que ya continúe con el tema. Pertenezco a una comunidad, como bien saben mis compañeras y compañeros, en el Estado de México, y en mi comunidad precisamente me tocó estar al frente para la creación del auditorio comunal, precisamente abanderado de esta situación sustentable, ¿no? Para que tuviéramos agua de lluvia, que los materiales fueran amigables con el medio ambiente. Y la verdad nos costó mucho trabajo porque la gente, para ellos lo más fácil y más barato es meterle concreto, no importa que se dañe el medio ambiente. Meterle cemento, pavimentar, no dejar áreas verdes, y entonces decíamos, no, es que miren, vamos a buscar una persona, total, nos acercamos con
un despacho de arquitectos que se dedican al medio ambiente. Y volvemos al otro punto, también vimos dentro de esta sustentabilidad, pues el buen vivir, ¿no? Y pues para todos era totalmente diferente. Había comuneros que nada más tenían ahí su bien, su parcela, pero no vivían, no sabían de las necesidades de la comunidad, no sabían si en una comunidad no tienen agua, no sabían si requerían de, nuestra comunidad afortunadamente colinda con Michoacán y finalmente tiene muchos árboles, entonces tenemos una zona protegida, estamos al pendiente para que haya manantiales, o sea, sí hacemos varias cosas. Al final de cuentas, como usted bien lo dice, pues falta mucha conciencia y heredar a estos niños, porque les decía, bueno, ¿quién de la comunidad es ingeniero en, pues para medir los árboles? No me recuerdo el nombre, y poder hacer la deforestación o el manejo sustentable de estos árboles. Y muy pocos se atrevían a levantar la mano porque al mismo tiempo pertenecen a la comunidad y pueden ser señalados si hacen mal su trabajo. Era una situación muy compleja. Y aparte nuestra comunidad es de más de 1,000 comuneros, es una locura juntarnos, reunirnos, tomar acuerdos. La verdad sí es complejo. Creo que es más fácil. También tengo pues referentes de otras comunidades más pequeñas que han hecho muchas cosas muy buenas respecto de la comunidad, del buen vivir, del manejo de usos y costumbres. La verdad sí depende mucho, ahora sí que ahora sí que cada quien habla como le va en la feria. Sí, definitivamente, ¿no? O sea, o sea, estaba hoy leyendo un tuit, ¿no? Que decía que había bueno, lo digo porque justo por el parangón que hago, ¿no? Pero la verdad no sé ni a qué asunto se refiere, pero es justo a lo que te refieres. O sea, a ver, a lo mejor ustedes tienen más datos sobre esto. Lo sacan como de una cuenta de Twitter de una persona que se llama María Celeste, ¿no? Y dice, los violadores de Palermo no son hijos del patriarcado. De hecho, se autodeterminan como no binarios deconstruidos en sus propias redes, es decir, son hijos del progresismo. El feminismo es la peor destrucción de la familia y los valores, ¿no? Entonces, yo no sé cuál es ese asunto de Palermo, no sé cuáles los violadores de Palermo, no sé a qué se refiere, pero si, no necesito saberlo, o sea, lo que es una falacia, o sea, lo que está diciendo esta persona es que, o sea, porque alguien que se ascribe a una forma de pensar o que considera o que se ha dicho en sus redes sociales que tiene una manera de ver las cosas y luego comete un atropello, una atropelía o algo tan terrible como una violación, no quiere decir que entonces todo lo demás está mal, ¿no? No sé si me explico. O sea, no porque estas personas que se dicen feministas han hecho algo malo, todos los feminismos están mal. Esa es una falacia tremenda, ¿no? Entonces, exacto, ese es el problema, ¿no? O sea, que nosotros digamos, no, es que de los indígenas no hay que hablar, porque aguas que ya salieron 2 o 3 casos que en Guerrero de unos señores indígenas que vendieron a sus hijas. Todos los indígenas son malos y venden a sus hijas. ¿Sí me explico? O sea, entonces ese es el problema, ¿no? Cerrarse justo a estas. Tú dices, cada comunidad es diferente y cada comunidad tiene su forma de ponerse de acuerdo y unas se tardan más que otras y unas tienen más problemas que otras, ¿no? Pero ese es el futuro, o sea, ponernos de acuerdo. No dejar que alguien más se ponga de acuerdo por nosotros. O sea, hacia allá va el presupuesto participativo, por eso hablamos de democracia directa, por eso tenemos una doble sesión en este diplomado, porque esos controles los vamos a tener que hacer nosotros.
sea, nosotros vamos a tenerle que decir a esa persona, no estás entendiendo bien un derecho, no es así como se debe vivir este derecho. Esos son los controles más efectivos, los que tenemos entre nosotros, no esperando que alguien venga o que venga un modelo del extranjero y nos diga, aquí está para que entonces todos nos comportemos de acuerdo a esta norma o regla. No, o sea, lo que tenemos que hacer es aprender nosotros a vivir constitucionalmente, a vivir convencionalmente, a respetarnos. Exacto, exacto, de eso se trata, ¿no? Esa es la idea. Bueno, es así lo creo. Mirna, adelante. Bueno, primero respecto a lo que mencionó Lizeth, de que cuando le echó sal a la herida, yo creo que la mayoría de las personas alguna vez hemos pasado por ello, de que la teoría es una cosa, es muy bonita y pareciera que todo está bien, y ya cuando nos enfrentamos a la realidad, pues resulta que no está tan bonita y que no se aplica tal como es, ¿no? Pero yo creo que lo importante es ir aprendiendo, conociendo y pues saber, ahora sí que cómo defender lo que uno considera que es correcto. Y bueno, también respecto a lo que mencionaba de su comunidad, yo creo que sería importante primero pues hablar con la gente y bueno, y en general con todos los pueblos originarios, con las comunidades, pues no llegar a imponer, sino primero escuchar, conocerlos, porque muchas veces la verdad es que no conocemos exactamente cuáles son sus costumbres o qué es lo que ellos creen o a qué se dedican o costumbres muy arraigadas que tienen. Entonces, lo primero debe de ser conocerlos y después platicar con ellos sin creer que uno tiene la verdad absoluta, que uno es el que sabe todo, sino platicarles más o menos las ideas que se tienen respecto al derecho constitucional, convencional. Y yo creo que es cuestión de tiempo porque se requieren varias pláticas, son temas a veces polémicos y todo, pero con mucha paciencia y mucha calma para poder llegar a un acuerdo en el que no se imponga una cosa, sino que haya un respeto hacia todos, ¿no? Para una mejor convivencia y ver lo que convenga más para toda la comunidad. Gracias. Y es eso, o sea, por eso mi pleito con la idea de control, porque parece que se trata de un dispositivo sofisticado que opera una especie de intérprete iluminado, ¿no? Que pasó por un curso mega glorioso con unos profesores extranjeros, ¿no? Cuando en realidad esa interpretación la hacemos todos los días nosotros, ¿no? Como dices tú, en la medida en que se vaya socializando eso, entonces todos tendríamos que tener como esa habilidad para decir, distingo aquí que lo que se requiere es esto, y yo puedo ceder, ¿no? O sea, ahorita yo soy el que asumo mi privilegio y a partir de que asumo mi privilegio le doy el paso a quien no tiene la posibilidad, le genero el acceso, ¿no? Porque si entonces todos estamos luchando y peleando por eso, es lo que llamo yo el derecho egoísta, ¿no? O sea, si todo el mundo está peleando por sus derechos, tratando que se ejerzan esos controles, ¿y quién entonces los tiene? Pues quien tiene más posibilidades, porque está más en la cima, porque tiene más poder, porque tiene más dinero, lo que sea, ¿no? Entonces, así no va a funcionar. Omar, Alejandro, adelante. Se me hace muy interesante todo esto que platicamos de los controles, justamente por esta crisis global, ¿no? O sea, de lo de Rusia y Ucrania. Pienso que si no se pueden poner de acuerdo dos naciones, ahí cabría entonces un control para que las controlaran ese conflicto, por lo que usted quiera y guste, ¿no? O sea, a ver, tú estás interpretando que pasó esto y por eso te da derecho a hacer lo que estás haciendo, y tú estás interpretando que lo que pasó no le da derecho. Entonces, si hubiera un tercero imparcial que controlara justamente esas interpretaciones, a lo mejor se llegaría a mejor puerto del que está ahora, ¿no? Sí, Omar. Sí, pero creo que ese es justo el problema, ¿no? O sea,
es que al final, qué buen ejemplo el que pones, porque justamente tanto Rusia como la OTAN argumentan que lo que buscan es la democratización de Ucrania, que buscan defender a Ucrania, que vamos a asumir la metáfora, ¿no? Están haciendo una especie de control en beneficio de los ucranianos, ¿no? Y no es cierto, o sea, a nadie le interesa a los ucranianos, ¿no? O sea, lo que son sus propios intereses. Tú dices, entonces que venga un tercero. Digo, y en Biden, no sé, bueno, no, imposible, porque al final son los intereses, o sea, los que tienen que estar involucrados son, exacto, es la lucha por el poder, y lo mismo pasa en los estados y pasa a nivel internacional, es la misma cosa, ¿no? Entonces, no, o sea, y es más, qué padre que lo planteas así, Omar, porque justo esto lo ha planteado DC desde hace mucho tiempo en la figura de Superman, ¿no? O sea, y si fuera Superman ese tercero, y si Superman enloquece y nos destruye a todos, ¿no? Constantemente la narrativa de los cómics, ¡ay, qué padre! Deberíamos escribir sobre esto. Te deberías de animar, Omar, para el blog de Literatura y Justicia, hablar sobre esto, control de constitucionalidad y los superhéroes. Que posiblemente los Watchmen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que están, vamos a controlar y al final los Watchmen son de lo peor, ¿no? Y termina, pues resulta que uno de ellos dice, pues la mejor solución es destruir a la humanidad, ¿no? O The Boys, ¿no? Esta serie de televisión de Prime, o sea, es que por eso, quizá porque veo tantas narrativas sobre superhéroes, no me gusta esto de los controles, ¿no? Porque ¿quién es ese tercero? O sea, y al final, claro, es una visión judio-cristiana, es Dios, ¿no? Es Dios poniéndonos en cintura. No sé si me explico, ¿no? Es una, o sea, y aquí los que están ahí, los pobres ucranianos, ¿no? O sea, entonces si quitamos esos elementos de poder, o sea, si quitamos justo eso, si como dice, empoderamos, si buscamos la construcción de la sociedad civil, entonces no tendremos un loco como Putin a quien controlar y a alguien que lo controle. Hay otra metáfora que me encanta en esta cuestión, ¿no? Una historia, les voy a contar una fábula, ¿no? Era un señor que cansado de que lo atacaran los malos, pues compró unos perros, ¿no? Unos pitbull, ¿no? Bien entrenados, ¿no? Los puso en su jardín y ya los malos no se metieron. Pero un día los perros se equivocaron y lo atacaron y lo destruyeron, ¿no? Entonces, ¿quién controla a los perros, no? Y después entonces viene un señor a controlar los perros y le cobró carísimo, ¿no? Y al final tuvo que deshacerse de los perros y los ladrones volvieron, ¿no? Me parece que esa no es la solución. Creo que hay otras soluciones. Omar, adelante. Sí, justo ahorita lo que menciona me recordó de la de Civil War, ¿no? De Capitán América contra Iron Man y justamente acuerdos de Sokovia, cuando dice Black Widow, y si nos mandan a un lugar al que no queremos ir, y si no nos dejan ir a un lugar al que queremos ir o al que debemos ir, entonces ahí viene el problema, pero entonces sí pienso que igual tiene que haber algo imparcial, no necesariamente algo institucional, pero no sé, o sea, pienso en acordarnos de la Grecia antigua, ¿no? Al final del día, sí hay que hacer esta distinción, tal vez de sabiduría o no sé, de experiencia, no necesariamente por edad o por grados, pero sí tiene que haber un diferencial de quién pueda tomar decisiones, ¿no? Es por ahí, exacto, es por ahí. O sea, es por ahí, es una cosa más de paideia, exacto. Porque tú dices institucionalizarlo y el tema es quién es la institución. O sea, es alguien distinto a la sociedad, entonces ya valió, ¿no? O sea, no sé si me explico. Si la institución incluye a la sociedad, entonces sí, pero ¿cómo hacemos? Esa es una buena pregunta. Sí, Mirna, y mientras le vamos dando aquí también lectura a Lolja Canul Escobedo. Yo creo que como institución, pues antes estaba la ONU y la OTAN. Sin embargo, yo creo que con el desarrollo de la sociedad, del mundo, ha quedado un poquito rebasada y ya no se ve tanto como una institución imparcial que pudiera controlar o meter paz. Yo le apostaría más a que, digo, una postura muy ilusa, es de que se debe uno de respetar siempre
tanto como países como individuos. O sea, ¿por qué no dejan que cada nación sea como quiera ser, con sus costumbres, como ellos decidan, ¿no? Y también como individuos, ¿no? O sea, ¿por qué no? Es el respeto entre cada uno con sus costumbres, siempre y cuando no se rebasen ciertos derechos, ¿no? Pero bueno, es un conflicto raro. Digo, me voy a ver muy autorreferencial, pero por ahí busquen en la biblioteca de la EGE, propuse un tema que se llama reconocimiento dinámico de derechos, ¿no? Dura 40 minutos. Es de estas, el formato nuevo de conferencias que estamos dando, ¿no? Yo hice una propuesta a propósito de esto, ¿no? Reconocimiento dinámico de derechos, ¿no? O sea, si creemos que justo el control o los derechos los da, fíjense qué paradójico, ¿no? Porque dijimos, no, los derechos los reconoce el Estado, pero siempre estamos esperándonos que nos los dé. O sea, según, ¿no? ¿A poco no? Voy a ir a pedir, voy a meter este juicio, voy a no sé qué, a solicitar este amparo. O sea, entonces siempre los estamos pidiendo derechos, siempre estamos aspirando a derechos, ¿no? Entonces, esto apoya que aunque le pongas en la Constitución que se reconocen o que son nuestros y que son inherentes a la persona, en realidad no, o sea, es algo con lo que el Estado lucra, es algo que el Estado detenta, es algo que el Estado distribuye, es algo que el Estado produce, ¿no? Es algo que el Estado administra y le da a algunos y a otros sí y a otros no. Entonces, casi por nuestro código postal, ¿no? Entonces, ese es el tema, es lo que llama el lavado de derechos. Entonces, ¿cómo hacemos para romper eso? Pues volver a la fórmula o tomar conciencia de la fórmula que en realidad los derechos efectivamente son un patrimonio nuestro. Y entonces, si son nuestros, ¿cómo los podemos administrar nosotros? Entonces, aquí dice, doctor, continuando por la clase, usted propone no aplicar un control de constitucionalidad y convencionalidad cuando se trata de derechos de personas y comunidades indígenas. Yo propongo justo lo que llamé armonización, ¿no? O sea, yo propongo que en su caso incluso el derecho indígena, o por llamarle así, las concepciones jurídicas que existen en las comunidades indígenas son de igual valor que cualquier otro derecho constitucional o convencional. Entonces, en realidad se aplican a la par, no sé si me explico, ¿no? Es decir, es que no se trata justo de controlar, sino se trata de encontrar la mejor fórmula para resolver el problema. No se trata de partir de la norma, que es lo que he estado insistiendo en esta clase, sino partir del conflicto, partir del problema, partir de la solicitud, partir de la petición, ¿no? Porque si tú partes de acá, entonces a veces no alcanza, o no se hizo en el formato que se requería, o no está escrito en el idioma que tenía que ser. O sea, hay un sinfín de pretextos para entonces seguir denegando justicia o postergando la justicia. Denegando o postergando, ¿no? Entonces, pues los indígenas hacen lo que han hecho por 500 años, ¿no? Resistir y aguantarse y saber que pues nosotros estamos egoístamente acaparándolo todo, ¿no? Literalmente acaparándolo todo. ¿Cuándo es cuando reaccionan? Pues cuando entonces ya, o sea, estamos acaparándolo todo, incluso hasta contra nosotros mismos. ¿Por qué? Ese es el tema que yo les había dicho, el tema medioambiental. O sea, es que nuestro sistema de controles de constitucionalidad y convencionalidad no es sustentable. Dices, es que esto está reconocido en la Constitución, esto está reconocido en las convenciones. Sí, pero ojo, que ¿cómo le podríamos decir? El parámetro que hoy como generación tenemos que tener es la sustentabilidad, ¿no? O sea, sí, es cierto, tenemos derecho a esto, pero si entramos todos al goce de este derecho, nos acabamos el mundo. No sé, o sea, no sé si me explico, o sea, vamos a necesitar de este río, pues órale, échatelo, con tal de que todos tengan derecho a esto, ¿no? Sí, pero y luego ya no va a haber río, ¿no? Ya no va a haber, o sea, no va a haber forma de que esto sea sustentable, no sé si me explico, ¿no? Entonces, gracias, Aldrin, me imagino que es la conferencia. Entonces, justo es eso, ¿no? Entonces, las normas ahí están, sean
como dije, sean del nivel que sean constitucionales o convencionales. Aquí el chiste es que necesitamos de ejercicios de armonización de esas normas para que las normas cumplan los mejores propósitos posibles, para que nos hagan entrar en el goce de los derechos a la mayor cantidad de personas posibles, ¿no? Y que esos derechos generen sustentabilidad en el planeta. También está. Y por eso los indígenas son tan importantes, porque los indígenas visualizan y tienen esa capacidad de mirada holística para poder generar una respuesta que sea integral y que sea sustentable. Nosotros no, nosotros vamos por todo. Y si nos cargamos a la humanidad, no importa. Entonces, ese es el tema, ¿no? O sea, el tema es que, dice, y no necesariamente basarse en normas, también en valores y principios. Claro, entonces ese es el asunto, que ya el formalismo no nos alcanza, que ya no nos alcanza a pegarnos o a apelar a estas normas, ¿no? O sea, sino que requerimos de argumentos mucho más sustanciales, mucho más sustantivos, ¿no? Y entonces, o sea, ya no vas a decir, no, es que la Constitución no me lo permite. Bueno, pero a lo mejor algún tratado sí. Pues posiblemente sí, pero y entonces ahí empiezan los pretextos, ¿no? Entonces, insisto, siempre hay forma de encontrar un pretexto para no cumplir con eso, ¿no? Entonces, si es tan evidente que alguien requiere de algo y se le puede dar, pues hay que dárselo, ¿no? Porque si no se le da, entonces quizá está funcionando justo como una especie de, pues sí, de moneda de cambio. O sea, miren qué curioso, pero el control de constitucionalidad y convencionalidad puede resultar también una especie de instrumento político. Sí te reconozco, sí te doy, pero a cambio, ¿qué me das? Me das más votos, me respetas, me dejas en el cargo, no sé qué. Entonces, no sé si me explico. O sea, termina siendo una moneda de cambio. O sea, qué tremendo, ¿no? Y vuelvo como en el ejemplo de los ucranianos, y nosotros los ciudadanos aquí, pensando que algún día va a llegar, ¿no? Ese derecho, esa justicia, ¿no? Entonces, claro, es evidente que hay unas consideraciones políticas en la interpretación constitucional, ¿no? Que no se hacen explícitas justo pues, por lo que estoy diciendo, ¿no? Este es un análisis, si quieren ustedes, realista o infrarrealista. Noemi, adelante. Noemí, no sé, no te escuchas. Perdón, es que colgué en lugar de quitar sí, el no te preocupes. micrófono. Me imaginé porque dice, Noemí pidió la palabra, Noemí salió de la sala. Sí, perdón. Está bien, adelante. No, es que suena muy perverso lo que dice, doctor. Suena demasiado, todo lo contrario a lo que uno pudiera esperar de un control de constitucionalidad y convencionalidad. O sea, se supone que es en favor de las ciudadanas y de los ciudadanos y de las personas hacer este control de convencionalidad y constitucionalidad. Entonces, hablar de una suerte de como si fuera una prerrogativa a cambio de suena bastante perverso. Sí me preocupa la verdad ese enfoque, pero pues como usted lo dice es algo que describe la realidad. No lo había visto nunca así tal cual y pues sí me deja pensando la verdad. Gracias. Sí, miren, yo siempre digo que este espacio es un espacio seguro, ¿no? O sea, es decir, este es un espacio académico, ¿no? Aquí venimos, o sea, y además en la Escuela Judicial Electoral hemos tenido, o sea, yo he tenido la oportunidad de decir las cosas así como son, ¿no? O sea, de hacer este ejercicio y sigo agradeciendo a la escuela, les sigo agradeciendo a ustedes, ¿no? Porque después de 5 años nadie me ha venido a decir, no digas eso, no hables así, ¿no? Y lo digo honestamente, o sea, lo digo a partir de una ética profesional y académica. O sea, es así y todos lo sabemos.
No lo decimos porque estamos muy adiestrados y creemos que le debemos algo, ¿no? Al sistema, no sé, que lo tenemos que cuidar. Pero justo lo que le debemos al sistema es mejorarlo. Es justo eso. ¿Por qué? Porque a quien le debemos es a la sociedad, es a la gente, a los mexicanos, a las mexicanas, ¿no? Entonces, si yo puedo incidir o influir en alguna manera a través de esas clases, pues lo voy a hacer, ¿no? Y sé que pues al final sí hay un riesgo, ¿no? Pero es así, o sea, es así. Seguro cuando lo dije, y se me acaba de ocurrir de esa manera en la que lo dije, Noemí, pero es cierto, o sea, nosotros podemos, incluso a lo mejor hasta se les vino en la mente un caso concreto en la que pasó eso, ¿no? En la que se decía, estas son las razones jurídicas por las que estoy tomando esta decisión. Y uno detrás dice, no es cierto, es evidente que la estás tomando por esto, por esto, por esto, pero eso no lo vas a decir. Yo lo sé que no lo vas a decir, pero todos lo sabemos, ¿no? Y eso, claro, no es en detrimento del propio sistema, porque aunque no se diga y se escude o se esconde o se ornamente, ¿no? A través de argumentación jurídica y de test de proporcionalidad, todo el mundo sabe por qué se tomó esa decisión o se hizo de esa forma, ¿no? Insisto, aquí es un espacio seguro y lo vamos a decir así, porque en una de esas ustedes van a tener un cargo de esa naturaleza y van a decir, pues aquí está mi oportunidad. O me la juego y lo hago por los mexicanos o lo hago porque voy a hacer un cálculo, ¿no? Y en el cálculo a ver que a mí me salgan debiendo, ¿no? Como dicen. Carla, adelante. Gracias, doctor. Bueno, es que ahora sí que los puntos que han hecho referencia y la pregunta que hacía Lorja, creo que en ocasiones podemos llegar a confundir esa parte, ¿no? En irnos al extremo de decir, no, es que no se tiene que aplicar porque afecta más, ¿no? En vez de beneficiar. Creo que no debemos de perder como la perspectiva de lo que puede llegar a tener esa cuestión de revisar la cuestión constitucional y convencional, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos vamos al extremo de que, no, usted me está diciendo que no lo aplique, entonces no lo voy a aplicar, no, ahora sí que hay que analizar, ver realmente si es para beneficio de, en ocasiones podemos ver, como usted lo refería, ¿no? Las cuestiones convencionales es de una manera como general, veo de arriba hacia abajo, pero no tengo el fondo, ¿no? Conozco una parte, pero no lo conozco todo. Y en ocasiones también, que sabemos que tal vez esto lo hace más la Corte, la cuestión del control convencional y constitucional, y ellos están en un nivel jerárquico mucho mayor, ¿no? Y en ocasiones, desgraciadamente, por intereses de cualquier tipo, políticos, económicos, pueden llegar a distorsionar, ¿no? Ok, ¿qué beneficios que voy a tener o qué puedo hacer, ¿no? Entonces, creo que en la cuestión de las comunidades indígenas no es de que se esté en contra del control constitucional y convencional, sino es saberlo aplicar de manera adecuada, de acuerdo a las necesidades, ¿no? Como hace referencia a Mirna, ¿no? Hay que ir como a conocer la situación de esa comunidad. Yo siempre he pensado, hay que ir al origen, porque es muy fácil verlo desde una perspectiva de lejos a cuando lo estás viviendo realmente, ¿no? Y creo que no es que se esté en contra del control convencional y constitucional, sino que se tiene que aplicar de manera adecuada. ¿Por qué? Porque creo que se puede llegar a los límites de que puede incurrir en esa confusión, ¿no? En ese de que, ok, no es bueno, sí es bueno. Entonces, en ocasiones podemos perder esa perspectiva que es ese control, como malamente tiene esa palabra, busca beneficiar, pero también puede perjudicar. Entonces, tratan en esos límites de si es correcto o no, que puede llegar a confundir a las personas, ¿no? De decir, no, pues no lo voy a aplicar porque afecta más que en vez de beneficiar, ¿no? Entonces, yo por lo que he visto aquí en el grupo de desarrollo de varias clases, algunos compañeros son un poquito más formalistas. Tal vez desde la escuela nos enseñaron eso, ¿no? Apégate a la norma, a las leyes, al control, ¿Por qué? Porque así nos educaron. Desgraciadamente, yo siempre he pensado, ok, creo que uno estudia derecho, aparte para conocer y buscar un bien, es para buscar un bien común, ¿no? Es buscar ayudar a las personas que lo necesitan. En ocasiones nos desviamos en el camino y nos volvemos demasiado cuadrados, cuando yo creo que
la mayoría de nosotros estudiamos Derecho porque queremos ayudar a cierto sector, ¿no? Queremos generar ese cambio, pero nos podemos llegar a perder en el camino. Entonces, en la cuestión de las comunidades indígenas, a nosotros también tener ese conocimiento de control constitucional y convencional nos permite tener como una visualización un poquito más amplia de cómo podemos ayudar a ese sector, porque para no incurrir en ese límite de beneficio o perjuicio a ese sector, ¿no? Entonces creo que es que este tema de las comunidades indígenas es muy, muy trascendental, porque como lo comentaba Omar, ¿no? En ocasiones ellos quieren más derechos que los demás, ¿no? Pero no, creo que el control de convencionalidad en ocasiones busca, por la situación, el contexto que está, pues también poder nivelarlos un poquito en ese beneficio judicial, ¿no? O jurisdiccional. ¿Por qué? Porque desconocen, desgraciadamente. Queremos que salgan y se quiten esa mentalidad, pero no podemos ir en contra de su esencia. Y es en ocasiones donde nos podemos llegar a perder cuando hacemos el control de constitucionalidad y convencionalidad. ¿Sería cuánto, doctor? Sí, o sea, obviamente, ¿no? Por eso hemos estado insistiendo que si el instrumento se usa adecuadamente, pues no estamos en contra, ¿no? Incluso voy a decir algo, ¿no? Yo estando en contacto con muchas organizaciones indígenas, esto es sabido, ¿no? O sea, incluso hemos tenido la fortuna de contar a veces en la Escuela Judicial Electoral con alguna conferencia, una charla de personas de estas organizaciones. Las organizaciones indígenas confían mucho en el plano internacional, ¿no? O sea, es decir, le han apostado a la justicia internacional y constantemente, incluso saben muchísimo sobre el derecho convencional, ¿no? Y de alguna forma, pues, son activistas en esa área, ¿no? Y claro que si tú le dijes a una comunidad indígena, pues, te gustaría gozar de los beneficios del control convencional, pues dirían que sí, ¿no? Aunque, insisto, también yo, justo conociendo a muchas de estas personas, a muchos grupos indígenas, a muchos líderes indígenas, también sé, pues, que muchas veces hay desesperanza, ¿no? Hay, pues, hasta cierto punto desconfianza, porque, pues ven que nosotros, les tendemos la mano y luego les damos una cachetada o les enterramos un cuchillo, como se dice, ¿no? Entonces, pues, eso, después de años y años así, pues obviamente eso les genera muchísima desconfianza y dicen, pues sí, me hablas de derechos humanos, me hablas de esto, pero ¿con qué, no? ¿Qué quieres a cambio, no? ¿Qué quieres de mí, no? Y tenemos que empezar a cambiar esa relación por nosotros, porque nosotros somos los primeros beneficiados de esa relación, ¿no? Somos los que vamos a aprender muchísimo de esa filosofía. Bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar por hoy, para mañana entrarle ya de lleno, como decía yo, a los asuntos particularmente señalados desde el control constitucional y control convencional, ¿no? Sí, claro, sí. Bueno, sí. ¿Dejo la clase así o...? ¿Cómo están? Hola. Desde abajo. Bueno, estamos en la visita. Entonces, mañana los veo. Cuídense. Bye. Hasta luego. Gracias. Excelente tarde, noche. Mañana. Bonita tarde a todos. Igualmente. Bye. Hasta luego. Bye.